Em, Les voy a presentar entonces. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Laura Frasica. Como decía Sara, soy estudiante de geología. Todavía no he terminado. Este era el tema de mi tesis el semestre pasado, pero en realidad ya no lo va a hacer. O sea, sin embargo, lo trabajé y lo presenté en la semana técnica, pero ahora estoy trabajando otro tema de tesis. Entonces les voy a presentar lo que trabajé el semestre pasado. Voy a apagar la cámara para optimizar el internet, pero al final, si quieren, la prendo y me hacen preguntas. ¿Sí? Ahí están viendo la presentación. Ahí están viendo la presentación. Sí, Ok, listo, gracias. Entonces, el tema se titula Evaluación del potencial de aplicación de la técnica Riverback Filtration en la llanura aluvial del río Magdalena entre Puerto Wilches y San Pablo. Este trabajo lo hicimos con el profesor Carlos Ángel, el profesor de hidrogeología de nuestro departamento. Este proyecto pues, fue financiado con recursos provenientes de un convenio que está suscrito entre la ANH y Colciencias por medio del proyecto MEGIA. No sé si han escuchado de él. Voy a poner el punto por medio del proyecto MEGIA, y la propiedad intelectual será compartida entre la ANH y pues, la Universidad Nacional. Entonces, este será el contenido de la presentación: objetivo, clasificación, metodología, la geología, la hidroquímica, los resultados y las conclusiones. Entonces, empecemos pues hablando de la técnica que se llama Riverback Filtration. Eh, para explicarla voy a citar a la profesora Marcela Jaramillo. La profesora Marcela, digamos que es la pionera y la que más sabe de este tema en Colombia. Y en su trabajo del 2011, pues describe la técnica de Riverback Filtration, en que es una técnica que consiste en extraer aguas de corrientes superficiales mediante el bombeo de pozos que están ubicados en la llanura aluvial del río, que sería nuestra masa de agua superficial. Esto lo que hace es disminuir los costos y los tratamientos convencionales del agua para que finalmente sea de consumo humano, sea apto para el consumo humano. A pesar de que esta técnica pues, es ampliamente usada en Estados Unidos y en Europa, pues en Colombia hasta ese momento no había habido un estudio, y la profesora Marcela Jaramillo pues, fue la que empezó con eso. Eh, la fuente es de... Ah, La fuente es de Hitchcock del 2001. Entonces, básicamente es que uno coge una masa de agua superficial y toma la llanura aluvial o los depósitos que tenga esta masa de agua y hace un pozo acá, un pozo, un aljibe, un piezómetro, preferiblemente un pozo para poder extraer el agua. Y al extraerla, lo que se hace es que por un modelo natural esto funciona como un filtro, y entonces se llevan procesos biológicos, procesos físico-químicos que mejoran la calidad del agua, y entonces al extraer esta agua se requieren muchos menos procesos y también se reducen los costos del tratamiento de esta agua para que finalmente la gente lo pueda consumir. Esa es la idea de la técnica. Entonces el objetivo del estudio fue evaluar el potencial de aplicación de la técnica en la llanura aluvial del río Magdalena entre San Pablo, que queda aquí arriba, entre San Pablo y Puerto Wilches. San Pablo es Bolívar y Puerto Wilches es Santander, pasando por el municipio, por la cabecera municipal de Cantagallo. Entonces escogí un área de 450 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y bueno, entonces empecemos. La justificación, voy a mostrar datos del IDEAM y el INS del 2016. Entonces tenemos las tres cabeceras municipales: Cantagallo, San Pablo y Puerto Wilches.
La fuente de abastecimiento de Cantagallo y de San Pablo es el mismo río, el río Cimitarra. El IRH, que es el índice de regulación hídrica, eso significa que son las condiciones para retener y regular el agua. En el río Cimitarra es alto y moderado, es decir, hay buena regulación de la fuente hídrica. El IUA es el índice de uso del agua. Ambos son muy bajos, es decir, que la presión de la demanda no es significativa respecto a la oferta que está disponible. Y el IRCA, que es el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano, pues tiene unos valores, pero básicamente se traducen en este que es el riesgo. El riesgo es alto, mediano y alto. El Puerto Wilches, en cambio, se abastece, en este momento se está abasteciendo de 4 pozos profundos, ellos ya se abastecen de agua subterránea, pero aún así el riesgo de la calidad de agua para consumo humano es alto y medio para todas las poblaciones, es decir, que hay una necesidad para mejorar la calidad de esta que están consumiendo estas poblaciones. La metodología de investigación que utilicé pues, fue el planteamiento de una pregunta. La pregunta fue: ¿el área de estudio entre San Pablo y Puerto Wilches tiene potencial de uso para la técnica River Back Filtration? La hipótesis que tenía es que los puntos de agua subterránea dentro del área muestran un alto potencial de uso para la aplicación de esta técnica. Esa era la hipótesis. ¿Cómo lo hice? Pues a partir de la base de datos que construimos en conjunto en el proyecto Mejia, fue el producto 2, y se hizo a partir de unos estudios de impacto ambiental, informes de cumplimiento ambiental, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento y de manejo de las pompas, unos artículos de investigación, información del servicio geológico e información que nos brindaron empresas consultoras. El paso, pues el paso a seguir era el análisis, un análisis geológico y un análisis hidroquímico, y finalmente pues llegar a las conclusiones y ver si realmente la hipótesis se validaba o no. Entonces empezamos con la geología. Para la metodología lo que utilicé fue los sondeos eléctricos verticales que había en la zona. Entonces, seleccioné los sondeos eléctricos verticales para reinterpretar que cumplieran con el criterio de tener AB medios mayor o igual a 300 metros de amplitud. De estos, los que cumplieran con esta característica y que tuvieran datos crudos, se obtenían esos datos crudos, es decir, se iba al archivo fuente. Después de esto se compararon los datos interpretados, se compararon estos datos con los datos de los pozos cercanos, se reinterpretaron, se obtuvieron modelos 1 de resistividades y finalmente se realizaron perfiles que dan una idea de la litología de la zona. Entonces, los datos crudos así se ven, es como cuando uno se va al archivo fuente de un CEP, se ve algo así. Entonces, lo que uno hace es extraer los datos en una tabla más organizadita así, y uno lo compara estos datos de resistividades aparentes, los compara con un registro de pozos. En este caso se tomó un registro de pozo del pozo Bosques 3, entonces ese es el registro de pozo, y se compara. A partir de esta comparación se establecen rangos eh, para crear una tabla de interpretación de tipo de material de litología, en el que uno establece rangos de resistividades aparentes para cada tipo de litología. Entonces, a partir de esas comparaciones establecimos esta tabla y se reinterpretó uno por uno cada C. El C se reinterpreta, se obtiene una curva más o menos así, y uno obtiene entonces unas resistividades a partir de estas curvas. Y a partir de estas resistividades, entonces uno establece qué tipo de litología es más probable que estemos tratando en cada rango, en cada rango de profundidad y de resistividad. Con los CEFs interpretados, lo que hice fue entonces tomar un CEF en especial, que fue el CEF 86 CEF 4, pues esto solamente es nomenclatura. Aquí está la ubicación, este es el CEF.
Y dentro de la zona pues hay algo muy chévere y es que hay 4 puntos de agua subterránea. Hay 4 pozos de agua que tienen información de ripios. Estos, esta información de los ripios se utilizó para hacer una comparación litológica directa, porque, bueno, no sé si sabes qué son ripios. Los ripios son muestras de roca que se van tomando a medida que se va perforando, y eso se registra. Entonces pues fue muy bueno porque tuve, tuve datos de primera mano de qué rocas estaban, a qué profundidad estaban, y los pude comparar con este set, a ver si, pues, si tenía sentido la interpretación, ¿no? Creé entonces esta salida gráfica, entonces aquí está el Cantagallo 1, que es este, está el CEF y después está el PCM2, aquí está. Obviamente tienen una diferencia de profundidad bastante notoria. PCM2 apenas tiene 100 metros de profundidad, mientras que el Cantagallo 1 tiene como 400 metros de profundidad. Y el CEF apenas me dio la interpretación para hacer 100, 160, 190 metros de profundidad me dio este CEF. Entonces lo que ahí uno hace es hacer una comparación entre las dos litologías, a ver si, pues si tienen sentido y las calibra entre las dos. Lo que ahí pude observar es que los primeros metros en general son más gruesos, entonces es conglomerados, gravas. Bueno, otra cosa es que, claro, estas muestras las sacan personas que no son geólogas. La descripción de las rocas las hacen personas que no son geólogas, entonces las descripciones son un poco ambiguas, no se refieren a las rocas como rocas, sino como material. Entonces, por ejemplo, no dicen arenisca, sino que dicen arena. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que tener como, pues trabajar con lo que hay. Pero en general es que en los primeros metros es un material más grueso, areniscas, conglomerados, y a medida que se va profundizando uno empieza a ver más perdón, conglomerados gravos al inicio, y cuando a medida que se va a profundidad, que se va a profundidad hay más presencia de areniscas, y más a profundidad hay ya limolitas. Entonces va en ese orden, como gravas, areniscas, arenas, y al final un poco más unas intercalaciones entre limolitas y areniscas. Ya no hay conglomerados por acá. Em, Después, entonces, lo que hice fue, bueno, se reinterpretaron en total 6 sets. Perdón, utilicé 6 sets, se reinterpretaron más, pero utilicé 6 sets para hacer, porque encontré que estaban en una línea paralela al río Magdalena, y ahí entonces los pude utilizar para hacer un perfil, que es este perfil. Este perfil entonces lo que me da es una idea de la litología al lado del río Magdalena, del norte al sur, ¿sí? En una línea paralela. Y lo que vemos entonces es muy parecido, es en superficie una litología más gruesa, conglomerados, aquí un poco de areniscas, y a profundidad entonces arcillolitas y areniscas arcillosas, más a profundidad. Digamos que a grandes rasgos es más o menos la idea. Las litologías y los nombres de las rocas no van a ser precisos porque todo esto es una reinterpretación, todo esto es una idea de si el grano es más grueso o más fino, y no realmente sí, qué tipo de roca exactamente es. Y pasando ya a la hidroquímica, entonces lo que hice fue de esta base de datos gigantes hice una búsqueda de los puntos de agua superficiales y subterráneos que tuvieran al menos un análisis físico-químico reportado. Entonces, lo que obtuve fueron 214 puntos subterráneos y 4 puntos superficiales, digamos, escogidos, porque había muchos más, pero pues se hizo una depuración, que es escoger el punto, ir al archivo fuente, revisar que los datos sí estuvieran bien en la base de datos general, revisar unidades, tarará, unos que habían incompletos, unos que estaban duplicados,
y al final entonces se obtuvieron 214 puntos de aguas subterráneas que incluyen pozos, piezómetros y aljibes, y 4 puntos de agua superficial que corresponden al río Magdalena. Con estos puntos, entonces lo que busco es hacer una comparación de las calidades de agua, ¿no? Inicialmente, entonces tomé el agua subterránea y la clasifiqué utilizando un diagrama de Piper. De esto, solamente 15 de los 214 puntos de agua subterránea, solamente 15 muestras me sirvieron para hacer esta clasificación, porque contaban con los datos completos de los iones o los pude obtener mediante algunos cálculos, porque no todos estaban completos. Entonces tuve que recurrir como a cálculos secundarios. Y aún así, pues solamente pude utilizar 15 muestras de agua subterránea para esta clasificación. En general hay dos grupos grandes de agua subterránea, entonces los dividí en bicarbonatadas cálcicas y magnéticas y cloruradas, y o sulfatadas sódicas, las moraditas y las naranjas. A partir de los diagramas de Steve también se ve una clara diferencia entre los diagramas de las cloruradas y las bicarbonatadas. Se nota harto que son dos tipos de aguas diferentes. Pero pues el segundo paso que yo esperaba ver era que a partir de la distribución espacial me mostraran una preferencia, ¿no? De distribución para saber si eran más bicarbonatadas al lado del río o más lejos del río. Pero pues al hacer el ejercicio realmente no pude obtener pues una gran conclusión, no veo una tendencia de distribución. Quizás las cloruradas están un poco más lejos del río, es decir, solamente dos están más cerca del río, las otras están un poco más lejanas, pero pues no puedo decir mucho más de eso. Entonces el siguiente paso ya para hablar de la calidad del agua y hacer realmente la comparación y probar pues la hipótesis, a ver si estaba mejorando o empeorando la calidad del agua superficial respecto a la subterránea o viceversa. Utilizamos el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.9.3 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que habla sobre los criterios de calidad admisibles para que un agua sea de consumo humano que solamente requiera tratamiento convencional, que casi siempre se usa cloro. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a tener en cuenta estos 23 parámetros expresados como esta nomenclatura y el valor mínimo, el valor máximo admisible va a ser este. ¿Sí? Estos valores casi siempre están en miligramos sobre el litro, excepto algunos que dicen, por ejemplo, acá, 76 unidades de platino cobalto, esto es color, pH, pues son las unidades de pH, y el último que es el de coliformes totales y coliformes fecales, tiene sus propias unidades. Entonces el siguiente paso pues fue revisar y comparar cómo estaba cambiando el agua entre las dos fuentes de agua, entre la superficial y la subterránea, respecto pues ya con este parámetro que nos dieron. Entonces, las convenciones son, voy a quitar esto es horrible, no puedo mostrarles acá. Las verdes significa que son admisibles por este decreto, y las rojas es que son inadmisibles. Las formas son, los circulitos son aguas superficiales, es decir, del río Magdalena, y los triángulos son aguas subterráneas. Entonces, por ejemplo, lo hice parámetro a parámetro. Entonces, por ejemplo, el parámetro de amonio me muestra una calidad inadmisible en el río Magdalena, pero me muestra una calidad admisible en el agua subterránea. Eso quiere decir que hay una mejoría en el agua subterránea respecto al agua superficial. Y así me fui parámetro por parámetro. No les voy a mostrar los 23 parámetros, pero les voy a mostrar algunos interesantes.
Este de arsénico, la misma lógica, mejora la calidad del agua superficial respecto a mejora la calidad del agua subterránea respecto al agua superficial. En el arsénico, en el cobre no se ve diferencia. Eh, todas todas las muestras tienen valores admisibles. En el mercurio lo mismo. En el mercurio también. Uy, sí, en el mercurio es lo mismo, aunque hay una pequeña mejoría respecto a los valores. Este es súper pequeño, pero el que esté interesado le puedo mandar el documento y puede ver mejor los números. Hay una pequeña mejoría en los valores, pero aún así ambos son admisibles. En el plomo, entonces se ve algo extraño, y es que hay puntos de agua eh, tanto inadmisibles como admisibles del agua subterránea, pero en términos generales hay una mejoría del agua subterránea respecto a la superficial en la zona sur. En la zona sur. Bueno, cabe aclarar otra cosa, y es que no hay muchas muestras de agua del río Magdalena. Entonces, están bastante aglomeradas por aquí en el centro, y faltarían, digamos, tomar más muestras del río por acá. Pero asumiendo que tenga un valor muy similar, pues hay una mejoría en la zona sur. Respecto al parámetro de plomo. Respecto al parámetro de cadmio, pasó algo muy curioso, y es que en vez de demostrar una mejoría, me mostró fue una desventaja, un, empeora la calidad del agua de la superficial a la subterránea. Aumentan mucho los valores y ya se vuelven inadmisibles. No tengo una explicación para esto. Quizás hay algo que le están echando, por ahí hay mucho cultivo de palma y mucha agricultura. Se me ocurre que puede haber algo relacionado con eso que esté impactando y esté llegando a las aguas subterráneas, porque fuente del agua del río Magdalena no es. Tiene que ser algo de la tierra. Y en general, pues así en resumen de resultados, pues obtuve esta tablita en la que pongo cada parámetro y digo si mejora en el agua subterránea respecto a la superficial, al revés, o simplemente, bueno, hay algunos parámetros que no tienen resultados para hacer la comparación, y en otros pues se empeora. En otros sigue igual, como por ejemplo no se observa mejoría respecto al agua subterránea respecto a la superficial en los cloruros, en el zinc. Si es que estén más interesados, si quieren les mando bien el documento. Y en general, entonces, en las conclusiones tenemos que la litología predominante de las unidades cuaternarias que son adyacentes al río Magdalena corresponden a capas de conglomerados y gravas hasta los primeros 30 metros de profundidad aproximadamente, y es seguido de capas de arenisca intercaladas con arcillolitas en espesores menores de 250 metros, y en la profundidad aumenta el contenido de arcillolitas intercaladas con limolita. Respecto a la calidad del agua, hay unos parámetros como el amonio, arsénico, cobre, mercurio y plomo que mostraron una mejoría de la calidad del agua entre las subterráneas y las superficiales, mientras que al contrario para los parámetros de cadmio y pH empeoraron. Es peor los parámetros en la subterránea que en la superficial. Y en los parámetros de bario, zinc, cloruro, color, fenoles, cromo, nitratos, nitritos, sulfatos, coliformes totales y coliformes fecales, no se observó una mejoría, no hay cambio. Y finalmente, pues para los parámetros de cianuro, difenil policlorado, plata, selenio y tensoactivos, no hay suficiente información para hacer la comparación, o es completamente nulo. Como recomendaciones para próximos estudios, pues se podría hacer una conexión hidráulica, un estudio de conexión hidráulica entre el río Magdalena y los puntos de aguas subterráneas adyacentes mediante la interpretación de las pruebas de bombeo. Hay bastantes datos para hacer este estudio. Y se podría hacer también una comparación entre los niveles históricos registrados del río Magdalena y los niveles piezométricos de los pozos adyacentes. Por otra parte, también se recomienda tomar más muestras en campo del río, bueno, no solo del río, de todo, porque no hay muestras tampoco hacia el otro lado del río, como si se dieron cuenta en el mapa, no hay datos hacia el otro lado del río Magdalena, todos están aglomerados hacia la derecha, entonces faltan más datos también a la izquierda.
Y ya, y esas son las referencias bibliográficas. No sé si tienen preguntas. Por aquí puede estar. Sí, Laura, muchísimas gracias. Te pregunta Julián Armando Camacho. Primero hace un comentario que dice que depende porque si son depósitos cuaternarios, pues no serían rocas. Ajá, unas partes, Luego, sí. luego pregunta, ¿de dónde se obtuvo la información hidrogeoquímica utilizada? Del banco, a ver, les muestro. De acá, de todo esto. De estudios de impacto ambiental, de informes de cumplimiento ambiental, de todas estas se generó una base de datos que fue el producto 2 del proyecto Mejia, parte del producto 2 del proyecto Mejia, y digamos que esa fue la fuente de mi información. De ahí me pude ir a los archivos originales. Luego tiene una segunda pregunta que dice, ¿tienes información de las líneas de dirección de flujo del agua subterránea? No, no, Julián, no tengo nada de eso. O sea, sería analizarlo sí, sería analizarlo sobre todo con las pruebas de bombeo y con los niveles. Se podría hacer eso, pero no, hasta el momento no tengo información. Él comenta, pero tienes los niveles estáticos de los pozos. Exactamente. Hay información, sí, hay información, pero no la analicé. Pero se podría hacer, o sea, de toda esta base de datos hay información de eso, sí. Vale, ¿hay alguna otra pregunta? Dice que le gustaría tener tu contacto. Claro, sí, me escribo por aquí. Así está. Ahí está Julián. Si cualquier cosa me escribes y estamos charlando. Bueno, muchas gracias Laura. Aquí culmina esta charla impartida por Laura. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias a todos por asistir.